Una chica negra encuentra el amor en la familia, una conmovedora historia de resiliencia y esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado qué haces si encuentras a 3 niños abandonados bajo la lluvia sin nadie que los cuide? Esta es la historia de un oficial de policía que, a pesar de su propio dolor y pena, elige cambiar el destino de esos niños. Poco sabía que ese encuentro inesperado cambiaría todas sus vidas para siempre. Permanezca atento para más historias como esta y déjenos saber en los comentarios desde dónde está mirando. No olvide suscribirse al canal. James condujo lentamente por las calles empapadas de lluvia de la pequeña ciudad. Los limpiaparabrisas de los autos patrulla luchaban por mantener a raya la fuerte lluvia. Su mirada era distante, casi automática, mientras escaneaba los rincones oscuros de los callejones. Su trabajo se había convertido en su único escape, su única distracción del dolor que lo había consumido desde la muerte de su hija meses atrás. Su esposa Emily estaba profundamente envuelta en su propio dolor, incapaz de emerger del dolor, mientras que James, a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía alcanzarle. El uniforme que una vez usó con orgullo ahora se sentía como una armadura vacía. Un deber al que se aferraba como un náufrago se aferra a una tabla en un océano turbulento. El sonido de la radio interrumpió sus pensamientos, aunque apenas prestó atención. Patrullar la ciudad en una tarde lluviosa era típicamente sin incidentes, pero su vida no había sido tranquila en mucho tiempo. El silencio rondaba su casa y Emily apenas hablaba o comía. Cada vez que James intentaba acercarse sentía una barrera invisible que lo empujaba, dejándolo aún más. Solo un relámpago iluminó la calle y por un breve momento vio una pequeña figura en la acera. Al principio pensó que era solo la tormenta jugándole una mala pasada, pero cuando miró de nuevo la figura seguía allí, una joven empapada de pies a cabeza sosteniendo algo cerca de su pecho. James detuvo el auto y salió rápidamente. Mientras se acercaba la niña miró hacia arriba y James sintió una punzada de dolor. Algo en sus ojos reflejaba la tristeza que una vez había visto en sus propias hijas. La niña parecía tener unos 8 años, pero lo que más le impactó fue lo que llevaba: 2 bebés pequeños, uno en cada brazo. Los 3 estaban empapados, temblando y claramente fríos. James se agachó tratando de acercarse a la niña con cuidado para asustarle. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, aunque su voz temblaba más de lo que pretendía. La chica no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de desconfianza y agotamiento, como si la vulnerabilidad se hubiera convertido en su estado constante. James repitió la pregunta, esta vez con un tono más firme, como alguien que sabe instintivamente cuando algo está terriblemente mal. La chica finalmente susurró: no sé qué hacer. Su voz era apenas un murmullo, como si tuviera miedo de que hablar demasiado fuerte empeorara todo. James miró a los 2 bebés en sus brazos. Eran gemelos tan pequeños que parecían recién nacidos. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, empapando sus diminutas formas, pero lo que más preocupaba a James era la mirada de absoluto agotamiento en el rostro de la chica. Parecía como si hubiera estado cargando a esos bebés mucho más tiempo del que su pequeño cuerpo podía soportar. ¿Dónde están tus padres?, preguntó James, aunque temía la respuesta. La chica miró hacia otro lado, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No tengo padres, dijo en voz baja. Un dolor agudo atravesó el corazón de James. La historia de la chica se sentía demasiado familiar, el dolor demasiado cerca. Quería gritar para hacer algo para cambiar el destino de estos niños, pero se contuvo. En lugar de eso sacó su radio y pidió ayuda, aunque en su mente ya sabía que se estaba involucrando de una manera que cambiaría todas sus vidas. Con cuidado James tomó a los bebés, uno en cada brazo, liberando a la niña de su carga. Los pequeños se sentían increíblemente ligeros, pero también fríos, acelerándose su sentido de urgencia. Vamos, te llevaré a un lugar seguro, dijo suavemente, guiando a la niña hacia su auto. Ella lo siguió sin protestar. Sus piernas temblaban, no solo por el frío, sino por un profundo agotamiento, una soledad que James conocía muy bien. Mientras se acomodaban en el asiento trasero, una ola de recuerdos lo golpeó. Recordó la impotencia y la desesperación que había sentido en la habitación del hospital donde su hija había pasado sus últimos días. Ahora, viendo a estos niños en tal estado vulnerable, se sentía como vivir ese dolor de nuevo, pero esta vez tenía la oportunidad de cambiar el resultado. Se dirigieron a la estación de policía. La lluvia tamborileaba contra él coche en un ritmo constante que reflejaba sus pensamientos. La chica estaba sentada a su lado en silencio, mirando por la ventana, pero podía decir que su mente estaba en otro lugar, tal vez atrapada en recuerdos, tal como él. Cuando llegaron a la estación, James llevó a los bebés adentro, donde un compañero oficial se apresuró a ayudar a la chica. Se aferró fuertemente a su chaqueta, no dispuesta a soltarse, y James no la culpó. El mundo había sido duro con ambos. Dentro de la estación estaba más tranquilo de lo habitual y los colegas de James tomaron medidas rápidas para calmar a los 3 niños y abordar sus necesidades inmediatas, pero no podía quitarse la imagen de ellos, especialmente de la chica más que abandonada. Parecía atormentada por una tristeza más profunda. Una vez que los bebés estuvieron acomodados, se acercó a la chica, ahora envuelta en una manta pero todavía temblando. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente, arrodillándose a su lado. Lily, susurró, su voz apenas por encima de un murmullo. Lily, ¿puedes ayudarme a entender?, preguntó suavemente. ¿Cómo terminaste aquí arriba? ¿Dónde estabas antes? Ella evitó su mirada, los ojos fijos en el suelo, sus pequeños hombros agobiados por cargas demasiado pesadas para su edad. Después de unos momentos susurró: una mujer nos trajo aquí y se fue. James se inclinó, captando cada palabra que decía. ¿Quién era esa mujer?,
¿De dónde te sacó? Lily agarró la manta con más fuerza, su rostro se inclinó hacia el cobertizo con dolor. Trabajaba en el orfanato, nos dejó aquí y se fue, ni siquiera miró hacia atrás. Un escalofrío recorrió el cuerpo de James. Un orfanato no dejaría a los niños bajo la lluvia, abandonados en condiciones tan duras. Los bebés mostraban signos de negligencia y las palabras de Lily insinuaban un trauma más profundo. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese orfanato? Preguntó tratando de reconstruir la historia. No sé, mucho tiempo, murmuró Lily, pero no era un buen lugar. Su respuesta confirmó los temores de James. Había algo muy malo en ese orfanato. Trató de ocultar su preocupación, pero su mente ya estaba acelerada. No podía dejar las cosas como estaban. Te lo prometo, Lily, dijo suavemente, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. No dejaré que nada malo te pase. Descubriremos la verdad. Lily lo miró con un destello de confianza en sus ojos. James sabía que estaba haciendo un juramento no solo a ella sino también a sí mismo. Había perdido a su propio hijo, pero no iba a dejar que el destino también le arrebatara el futuro a estos niños. Después de asegurarse de que los niños estuvieran bien cuidados, James decidió que era hora de volver a casa, pero no solo, se llevaría a Lily y a los bebés con él. Sus colegas le advirtieron sobre los riesgos, pero la lluvia hacía poco probable que los servicios sociales llegaran al recinto ese día. Mientras conducía por las calles oscuras y mojadas, su mente permaneció concentrada en el orfanato. Sintió la urgencia de investigar ese lugar, no solo por los 3 niños, sino porque sintió que algo mucho más oscuro yacía debajo de la superficie. Llegó a casa poco después de que la tormenta comenzara a amainar. La fachada de su casa parecía la misma, pero la atmósfera en el interior estaba cargada de una tristeza inquebrantable. Emily había estado atrapada en su dolor desde la muerte de su hija. Rara vez salía de su habitación. James no sabía cómo la presencia de estos 3 niños la afectaría, pero no tenía otra opción. Necesitaba un lugar seguro para ellos, y su hogar era el único refugio que podía ofrecer en ese momento. Cuando entró cargando a los 2 bebés, Lily lo siguió de cerca. Tomando pasos lentos y cautelosos, la casa estaba en silencio como siempre, interrumpida solo por el sonido de sus pasos y el leve crujido del piso. James se dirigió hacia la habitación de Emily con los niños en brazos preparándose para cualquier reacción. Cuando abrió la puerta la encontró tal como la había dejado esa mañana, sentada en la cama mirando por la ventana con la mirada perdida en algún lugar. Solo ella podía ver que el dolor la había atrapado desde la muerte de su hija, y James no estaba seguro de cómo reaccionaría. Emily, dijo suavemente tratando de no asustarla. Ella no respondió inmediatamente. Después de un momento, sus ojos se volvieron lentamente hacia él. Al principio no se dio cuenta de lo que le importaba, pero luego su mirada se posó en los bebés. James contuvo la respiración esperando una reacción. Sabía que le traería recuerdos dolorosos, pero también esperaba que en el fondo los niños pudieran despertar algo en ella, algo que pudiera derribar el muro de dolor que los había mantenido separados durante tanto tiempo. Son tan fríos, dijo con una voz apenas audible, extendiendo una mano temblorosa hacia uno de los gemelos. James sintió que se le formaba un nudo en la garganta por primera vez en meses. Emily estaba interactuando con el mundo que la rodeaba. Los encontré en la calle bajo la lluvia, explicó. Inseguro de cómo transmitir todo lo que había sucedido, estaban solos, no podía dejarlos. Emily miró de los bebés a Lily, que estaba de pie en silencio escondida en las sombras. Un momento de tensión mientras la luz pasaba antes de que algo cambiara en su expresión, como si un destello de vida se hubiera encendido brevemente en sus ojos. Se levantó lentamente de la cama, su cuerpo vacilaba como si hubiera olvidado cómo moverse. Me ocuparé de ellos, dijo más para sí misma que para James, como si aferrarse a esa verdad fuera la única forma en que pudiera encontrar fuerza. En ese momento James observó en silencio, sabiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo dentro de él le decía que estos niños no habían entrado en sus vidas por casualidad, había un propósito detrás de todo y estaba decidido a descubrirlo sin importar el costo. El amanecer trajo una ligera calma después de la tormenta de la noche anterior. El cielo se despejó, pero la atmósfera dentro de la casa de Hus permaneció pesada. Emily estaba sentada en la sala de estar con los gemelos en sus brazos. Sus movimientos eran lentos e inciertos, pero habían pasado meses desde que la había visto interactuar así tan cerca de otros seres humanos. James observó desde la cocina sin atreverse a intervenir. Comprendió que cualquier palabra o gesto fuera de lugar podría enviarla de regreso a la oscuridad en la que había estado atrapada desde la muerte de su hija, pero también sintió una pequeña chispa de esperanza al verla interactuar con los pequeños. Emily alguna vez había sido una madre devota, su vida giraba en torno al bienestar de su hija, y ese instinto maternal parecía estar enterrado bajo capas de dolor mientras atendía a los gemelos. James se acercó con cautela y se sentó a su lado en el sofá. Necesitan cuidados, dijo suavemente. No lo sé cómo manejar esto, pero siempre fuiste la mejor cuidando a los pequeños. No quiero presionarte, pero ellos te necesitan.
Emily levantó lentamente la mirada. Sus ojos todavía estaban apagados pero con un brillo diferente, una lucha que no había mostrado en mucho tiempo. La gemela dormía profundamente envuelta en las mantas que había encontrado en casa por primera vez en meses. La sombra de la mujer que había conocido parecía asomarse. No sé si puedo, dijo con la voz quebrada como si formar palabras fuera un desafío. James no la interrumpió, sabía que era un tema delicado. Todo lo que dijera tenía que ser considerado cuidadosamente. No vamos a reemplazar a nadie, murmuró apretando suavemente su mano. Estos niños están solos, están sufriendo y tú eres la única persona que puede ayudarlos ahora mismo. Emily respiró profundamente. Las lágrimas llenaron sus ojos pero no se derramaron. Miró de nuevo a los bebés, sus cuerpos diminutos y frágiles se acurrucaron contra ella y algo pareció romperse dentro del muro de dolor que la rodeaba. Haré lo que pueda, susurró, su voz apenas era un hilo. James la abrazó con tristeza sabiendo que esas palabras significaban más de lo que ella entendía. Su instinto maternal estaba regresando lenta, pero seguramente, y ese sería el primer paso hacia la curación no solo para los niños, sino para ellos como pareja. Mientras Emily cuidaba a los bebés, James se concentró en Lily, que había estado en silencio observando todo desde un rincón de la habitación. Estaba claro que todavía estaba asustada y desorientada. James sabía que tenía que ganarse su confianza, pero también sabía que eso llevaría tiempo. ¿Tienes hambre?, preguntó suavemente. Lily negó con la cabeza, pero su estómago dejó escapar un suave gruñido que la traicionó. James sonrió suavemente. Voy a prepararte algo que no tienes. Habla si no quieres, pero estaré aquí si decides hacerlo. Se levantó y fue a la cocina preparando un plato simple. Sabía que el hambre eventualmente la acercaría más. Mientras esperaba reflexionó sobre todo lo que Lily había compartido la noche anterior. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar, pero lo que estaba descubriendo lo preocupaba profundamente. Cuando regresó con el plato, Lily estaba mirando a Emily mientras cuidaba a los bebés. Había algo en su expresión que James no pudo identificar al principio, una mezcla de anhelo y miedo. Sabía que Lily había pasado por algo terrible en el orfanato y que esas cicatrices nunca podrían sanar por completo, pero tenía que intentarlo. Aquí tienes, dijo colocando el plato frente a ella. Lily miró la comida por un momento antes de dar un mordisco tentativo. James permaneció en silencio, sentado quieto y dejándola tomarse su tiempo. Después de varios minutos, Lily dejó su tenedor y finalmente levantó la mirada. Nos golpeó. Lily susurró. James sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo su rostro neutral, ocultando el horror que esas palabras le trajeron al director. Su nombre era Hannah. Nos dijo que no éramos buenos, que nadie nos quería y luego nos dejó allí. Dijo que no volviéramos. James sintió que la ira aumentaba dentro de él, pero se obligó a mantener la calma por el bien de Lily. Lo siento, Lily, no deberías haber pasado por eso. No. Lily asintió lentamente como si las palabras de James le ofrecieran un pequeño consuelo, pero todavía había mucho más por descubrir. El orfanato no era solo un lugar abandonado, era donde los niños eran maltratados y abandonados. Esa realidad pesaba sobre James más de lo que había imaginado cuando vio a Lily por primera vez en la calle. Los días pasaron y James gradualmente continuó ganándose la confianza de Lily. Comenzó a abrirse, aunque a su propio ritmo, compartiendo más detalles sobre Hannah, la cruel directora que había gobernado el orfanato con mano de hierro. Cada historia era más inquietante que la anterior y con cada palabra, James sentía una creciente urgencia de tomar medidas. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otros niños podrían estar sufriendo el mismo destino. Emily también parecía estar despertando de su letargo. Los gemelos se convirtieron en su enfoque principal y los cuidó con una devoción que James no había visto en meses. A pesar de su propio dolor, había algo en esos bebés que parecía restaurar una parte de ella. Ya no estaba completamente perdida en su dolor. Una tarde, mientras Emily alimentaba a los bebés y Lily jugaba tranquilamente en el piso, James se sentó frente a ella. Voy a investigar más sobre el orfanato, dijo firmemente. Algo muy oscuro está pasando allí, y no puedo dejarlo así. Emily lo miró con preocupación grabada en su rostro. Solo prométeme que estarás a salvo, dijo suavemente. James asintió. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar no sería fácil, pero había hecho una promesa y entendía el valor de una promesa hecha de corazón. James no podía dejar de pensar en lo que Lily le había dicho cada vez que intentaba descansar o concentrarse en una tarea en la casa. Las palabras de la niña resonaban en su mente. Había algo podrido en el corazón de ese orfanato y sabía que no podía simplemente ignorar lo que estaba descubriendo, pero tenía que proceder con cautela. Hannah parecía acostumbrada a investigaciones superficiales y excusas rápidas. Si iba a ayudar a esos niños necesitaba hacerlo discretamente. Pasó las primeras horas de la mañana, antes de que comenzara su turno oficial, investigando todo lo que pudo sobre el refugio de los niños. Usando sus contactos y acceso a los archivos policiales, comenzó a descubrir pequeños detalles que cuando se veían juntos pintaban una imagen perturbadora. El orfanato había existido durante décadas, pero en los últimos años había habido una serie de extrañas desapariciones de niños que nunca fueron vistos de nuevo, con explicaciones vagas proporcionadas por el director.
En la mayoría de los casos, Hannah afirmó que los mineros habían sido adoptados por familias de otras ciudades, pero no había registros oficiales de esas adopciones. Los documentos que debería haber presentado estaban incompletos y, en algunos casos, simplemente no existían. William frunció el ceño mientras leía los informes en su escritorio. Hannah había encontrado formas de evadir sospechas durante años y las autoridades parecían haber ignorado convenientemente las inconsistencias, pero ahora tenía una razón para seguir cavando durante esos días a medida que avanzaban sus investigaciones. James también notó cambios en su hogar. Emily, que había estado atrapada en su dolor, estaba comenzando a mostrar signos de recuperación, incluso si eran sutiles. Los gemelos se habían convertido en el centro de su atención una tarde mientras Emily alimentaba a los bebés. James la observaba desde la entrada de la sala de estar. Su rostro, aunque todavía marcado por la tristeza, tenía una serenidad que no había visto en mucho tiempo. La forma en que acunaba a los bebés con ternura y cariño le recordaba esos primeros días después de que nació su hija cuando todo estaba lleno de alegría y esperanza. Emily notó su presencia y lo miró. No dijo nada, pero sus ojos decían mucho. James sabía que ella todavía estaba lidiando con su dolor, pero ahora parecía encontrar un propósito en los pequeños seres que dependían de ella. Están creciendo rápido, Emily dijo con una leve sonrisa, algo que no había visto en su rostro en meses. James asintió, pero su mente estaba en otro lado mientras la observaba interactuar con los gemelos. No podía quitárselos pensamientos de los niños que habían desaparecido del orfanato. ¿Dónde estaban? ¿Qué les había pasado realmente? Necesito decirte algo, James finalmente dijo rompiendo el silencio. La miró preocupado, llenando sus ojos. He estado investigando el orfanato. Hay algo extraño en ese lugar. Varios niños han desaparecido sin dejar rastro, y no creo que sea solo una coincidencia. Emily frunció el ceño, su rostro se endureció ligeramente. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz baja. La preocupación era evidente en su voz. James se acercó y se sentó a su lado. No lo sé con seguridad todavía. Pero Hannah, la directora, algo no está bien. Los documentos están incompletos y las historias no cuadran. Hablé con algunos colegas de la estación y hay rumores, pero nadie ha hecho nada al respecto. Es como si tuviera una forma de esquivar las preguntas. Emily lo miró fijamente procesando sus palabras. Aunque estaba recuperando su fuerza, no estaba completamente preparada para enfrentar más horrores, pero James sabía que tenía derecho a saber lo que estaba sucediendo, especialmente porque esos niños ahora eran parte de sus vidas. ¿Crees que los bebés podrían haber? Emily dejó la oración colgando, su voz temblando ligeramente. James negó con la cabeza. No lo sé, pero no puedo arriesgarme a no hacer nada. Necesito seguir investigando. Si hay más niños en peligro, tenemos que hacer algo. No puedo sacar esto de mi mente. Emily asintió lentamente, sus manos se entrelazaron y por un momento ambos guardaron silencio, perdido en sus pensamientos. James sabía que estaba tomando un riesgo al continuar su investigación. Si apresuraba las cosas, podría alertar a Hannah, y ella podría hacer que los niños desaparecieran como los otros lo habían hecho, pero sintió que no tenía otra opción. A medida que pasaban los días, las piezas comenzaron a encajar. James obtuvo los nombres de algunos de los niños que supuestamente fueron adoptados y comenzó a rastrear a las familias una por una. Las historias se desmoronaron, las direcciones eran falsas, los contactos inexistentes. Cada nuevo descubrimiento alimentaba su ira y determinación. Esto era mucho más que simple negligencia, algo mucho más siniestro estaba en juego. Mientras tanto, en casa, el vínculo entre Emily y los gemelos se estaba fortaleciendo. La rutina diaria de cuidarlos le dio su propósito, una razón para levantarse por las mañanas. Aunque todavía tenía días oscuros, esos momentos de desesperación parecían suceder con menos frecuencia. Lily también comenzó a abrirse más. Había días en que James la encontraba jugando tranquilamente en el patio trasero. Su pequeño cuerpo finalmente se relajó por primera vez en mucho tiempo. Una noche, mientras Emily preparaba la cena y Lily jugaba con algunos juguetes, James no pudo evitar sonreír ante la escena. Su hogar una vez se llenó de tristeza y el silencio ahora tenía destellos de vida. Sin embargo, la investigación no se detuvo. James sabía que estaba pisando terreno peligroso. Cuanto más descubría, más urgente se volvía el asunto. Las piezas del rompecabezas se estaban alineando, y la imagen que formaban era inquietante. No podía permitirse cometer errores, no cuando había niños involucrados. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la estación, su colega Dave se le acercó con una mirada preocupada en su rostro. James, ¿estás seguro de lo que estás haciendo en ese orfanato? He escuchado cosas, pero nadie ha podido probar nada. Si sigues presionando, podrías meterte en problemas. James lo miró atentamente, consciente de los riesgos. No puedo ignorar esto, Dave, no después de lo que he visto, y no después de lo que esos niños han experimentado. Dave asintió, entendiendo. Solo ten cuidado, hay cosas que pueden salir mal si no estás preparado. James sabía que su amigo tenía razón, pero también sabía que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a esos niños. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana de la pequeña oficina del comisionado Jack, llenando el espacio con un sonido monótono que contrastaba con la intensidad de la conversación que se desarrollaba en el interior. James se sentó frente a su viejo amigo y colega Jack, sintiendo el peso del tema que estaban discutiendo. ¿Sabes que esto no es simple, James? Jack dijo mirando directamente a los ojos de su amigo. Hannah tiene amigos en lugares altos. Si vamos tras ella sin pruebas sólidas, podríamos perder
Nuestras carreras y algo más. James no apartó la mirada, su rostro estaba serio y decidido, entendía a lo que se enfrentaba, pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora no puedo dejar que esto continúe, Jack, hay más niños ahí fuera que podrían estar en peligro, no puedo permitir que lo que le pasó a Lily y a los gemelos vuelva a suceder. Jack suspiró y se reclinó en su silla sabiendo que el peso de la decisión era pesado. Si hacemos esto no podemos cometer errores, un desliz, y Hannah se escapará como lo ha hecho antes. Si eso sucede no solo perderemos a los niños, sino que podría haber repercusiones. Ella tiene amigos influyentes, tú lo sabes tan bien como yo. James asintió, era consciente de lo que estaba en juego, pero también sabía que no podía permanecer pasivo. Había visto demasiado, oído demasiado, el dolor en los ojos de Lily, el estado de los gemelos cuando los encontró, todo le recordaba su propio sufrimiento y lo que había perdido. Jack, no puedo vivir sabiendo que esos niños están sufriendo y que no hice nada. Si esto sale mal, que así sea, pero no voy a quedarme de brazos cruzados, dijo James, su voz más firme de lo que había sonado en semanas. Jack miró a James intensamente, lo conocía desde hacía años y podía ver la desesperación controlada en sus ojos. Había escuchado rumores sobre el refugio de los niños, pero sin evidencia sólida era casi imposible actuar. Sin embargo, el testimonio de Michael y las inconsistencias que James había descubierto eran lo más cercano que tenían a pistas sólidas en mucho tiempo. Finalmente Jack asintió, tomando una decisión. Está bien, James, lo haremos, pero lo haremos a mi manera. Si vamos a exponer a Hannah, necesitamos construir un caso que sea hermético, no podemos entrar con evidencia a medias o la veremos libre en cuestión de horas. James sintió un alivio inmediato, pero sabía que esto era solo el comienzo. Jack tenía razón, tenían que ser cuidadosos y precisos, no podían permitirse errores. Gracias, Jack. James dijo que su gratitud era evidente. No te arrepentirás de esto. Jack ofreció una leve sonrisa, pero el peso de la situación todavía pesaba sobre ellos. No me agradezcas todavía, primero tenemos que empezar a mover las piezas y necesito que mantengas un perfil bajo. Si Hannah sospecha algo antes de que estemos todos listos, podríamos perderla para siempre. James entendió la advertencia, la paciencia era clave. Si se movían demasiado rápido alertarían a Hannah, pero si esperaban demasiado, más niños podrían desaparecer o sufrir bajo su control. La situación era difícil y ambos lo sabían. En los siguientes días, James y Jack comenzaron a planificar meticulosamente su enfoque. El objetivo era ingresar al orfanato legalmente, obtener evidencia sólida que pudiera sostenerse en una investigación oficial. Primero, necesitaban reunir declaraciones de ex empleados o residentes del orfanato que pudieran corroborar las afirmaciones de Lily. Entonces obtendrían una orden de allanamiento para revisar los registros del orfanato con la esperanza de encontrar evidencia de desapariciones y abusos. Jack contactó a algunos colegas oficiales de confianza que podrían ayudar sin levantar sospechas. Entre ellos estaba Sarah, una investigadora que había trabajado en casos de abuso infantil antes de unirse al equipo, indignada por lo que había escuchado sobre el orfanato. Mientras tanto, James tenía una misión crucial propia: proteger a su familia. No podía permitir que su investigación pusiera a Emily, Lily o los gemelos en peligro. Sabía que si Hannah se sentía acorralada, podría recurrir a medidas desesperadas para evitar ser descubierta. Una noche, mientras Emily estaba acostando a los gemelos, James se quedó en la sala de estar revisando los documentos que había obtenido. Su mente estaba llena de posibilidades sobre lo que podría encontrar en ese lugar, pero también sabía que su vida nunca sería la misma después de esto. Emily entró en la sala de estar y se sentó a su lado mirando el papel extendido sobre la mesa. Aunque no había estado directamente involucrada en la investigación, sabía exactamente lo que estaba pasando. Su expresión estaba llena de preocupación, pero también había aceptación de la situación. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio. James se tomó un momento para recuperar el aliento, sabiendo que lo que estaba a punto de decirle a Emily la afectaría profundamente. Hannah no solo está abusando de los niños, dijo con cuidado, está involucrada en algo mucho peor, está vendiendo a los niños, traficando con ellos. Emily palideció ante sus palabras, la incredulidad y el horror llenaron sus ojos. ¿Cómo es eso posible?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo puede alguien hacer algo tan inhumano? James se acercó y tomó su mano. No lo sé, Emily, no puedo entenderlo, pero lo detendremos mañana, allanaremos el orfanato, no podemos esperar más. Emily asintió, pero la sorpresa todavía era evidente en su rostro. Acarició la cabeza de uno de los gemelos que balbuceaba felizmente sin darse cuenta del peligro del que habían escapado. ¿Por qué Lily y los gemelos fueron abandonados?, preguntó tratando de darle sentido a todo. James había estado pensando en eso desde que descubrió la verdad. Lily y los gemelos no eran lo suficientemente valiosos para ella, explicó sintiendo las palabras arder en su garganta. Lily es mayor, y las familias que compraban niños querían bebés o tolerantes al habla, y los gemelos, bueno, para Hannah, no eran mercancía valiosa, así que los dejó. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Emily no podía apartar los ojos de los pequeños, y James sintió una rabia incontrolable por cómo esos niños habían sido tratados como objetos desechables. No puedo creer que alguien pudiera
Hacer algo tan terrible, dijo Emily suavemente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. James la abrazó fuerte, sabiendo que no dormiría esa noche. Estaba decidido a traer justicia para esos niños, para Lily, para los gemelos, y para todos aquellos que habían desaparecido bajo el control de Hannah. Voy a detenerla, Emily, te prometo, que dijo su voz firme y llena de resolución. La operación estaba en marcha, y para el amanecer, todo cambiaría. El día de la redada llegó antes de lo que James había anticipado. La tensión en el aire era palpable mientras los oficiales de policía liderados por Jack se preparaban para entrar al orfanato. Las luces de patrulla destellaron en la niebla matutina, creando un contraste inquietante con el silencio inquietante que rodeaba el refugio de los niños. James estaba al frente, su corazón acelerado, concentrado en la misión. No pudo evitar pensar en el rostro de Lily y los gemelos de todos los niños que aún estaban atrapados adentro. Jack se acercó a él antes de dar la señal para que el equipo se moviera. Esta es nuestra única oportunidad, James, necesitamos hacer esto rápido, y precisamente Hannah no tendrá tiempo para reaccionar si todo sale según lo planeado. James asintió con la mirada fija en la entrada principal del orfanato. Sabía que estaban a punto de enfrentar algo oscuro, pero no estaba preparado para la magnitud de lo que descubrirían. Cuando Jack dio la orden, los oficiales avanzaron en formación, derribando la puerta principal de un golpe rápido. En segundos, el orfanato fue rodeado. James entró junto al equipo, arma en mano, aunque su objetivo no era el combate, sino el rescate de los niños que habían estado sufriendo en ese lugar. Dentro del orfanato fue aún peor de lo que Lily había descrito. Las paredes estaban sucias, el aire pesado y denso, y el silencio inquietante. Los oficiales registraron las instalaciones, abriendo puertas y descubriendo habitaciones llenas de camas despeinadas y juguetes rotos, pero lo que más impactó a James fue el estado de los niños que encontraron en una de las habitaciones más grandes. Descubrieron a varios niños pequeños acurrucados juntos en condiciones deplorables. Algunos estaban desnutridos, otros temblaban de miedo, sus rostros marcados por el abandono, sus miradas estaban vacías, como si hubieran perdido toda esperanza de ser rescatados. James sintió un nudo en la garganta al ver a los más pequeños, algunos no mayores de 3 o 4 años, que probablemente hubiera sido el siguiente en la fila para ser vendido. Uno de los oficiales se acercó a James. Encontramos a la mayoría de los niños en la parte trasera del edificio, tal como dijiste. Le informó que James se dirigió rápidamente hacia esa sección del orfanato. Su corazón latía con fuerza. Sabía que el momento de la verdad había llegado en esa área. El equipo de policía encontró un pequeño grupo de niños más pequeños encerrados en celdas improvisadas. Las condiciones eran aterradoras y James sintió una ola de rabia que lo invadía por la fría indiferencia con la que habían sido tratados. De repente, uno de los oficiales gritó por el pasillo. Hannah está tratando de escapar. James corrió hacia la fuente de la voz. Hannah, la directora del orfanato, había aprovechado el caos de la redada para intentar escapar por una salida trasera. Con su apariencia desaliñada y manos temblorosas, la mujer que había infligido tanto sufrimiento ya no se parecía a la poderosa figura de la que todos habían hablado. Ahora era solo una criminal. Jack y otros oficiales la interceptaron antes de que pudiera llegar al borde de las instalaciones, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Hannah gritó en vano, tratando de negar todo lo que la redada había revelado. No sé lo que estás haciendo, esto es un malentendido, gritó mientras el oficial la esposaba. James observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Finalmente, la mujer que había destrozado tantas vidas había caído, pero no podía ignorar la cantidad de niños que habían sufrido antes de poder detenerla. Hijos como Lily, que habían sido descartados como objetos sin valor, o los gemelos que habían sido abandonados simplemente por no ser la mercancía adecuada. Hannah fue llevada rápidamente a un coche patrulla. Sus gritos se desvanecieron cuando la puerta del vehículo se cerró. James se quedó quieto por un momento, viendo la escena que se desarrollaba a su alrededor. Los oficiales estaban sacando a los niños del edificio. Los escoltaron hasta un lugar seguro mientras los paramédicos evaluaban sus condiciones. Sabía que había logrado lo que se propuso hacer. Había detenido a Hannah y desmantelado la red de tráfico de niños, pero la sensación de alivio estaba teñida de profunda tristeza. Al día siguiente, durante el juicio, el caso de Hannah quedó al descubierto en toda su brutalidad. La evidencia era abrumadora. Documentos falsificados, testimonios de ex empleados que finalmente habían roto su silencio y las historias desgarradoras de los niños que sobrevivieron al orfanato. James estaba presente en la sala del tribunal, observando en silencio mientras se detallaba cada crimen de Hannah. Los testimonios eran difíciles de escuchar, pero era necesario para que la verdad fuera revelada. Finalmente, después de días de juicio, Hannah fue sentenciada a una larga pena de prisión, un castigo que nunca sería suficiente para reparar el daño que había causado, pero aseguraría que ya no pudiera dañar a más niños. Cuando salió del juzgado, James sintió una mezcla de emociones. Había logrado justicia,
pero el costo había sido alto. Sabía que esos niños, aunque ahora estaban salvados, llevarían las cicatrices de su maltrato por el resto de sus vidas. Cuando llegó a casa esa tarde, Emily lo estaba esperando en la sala de estar con Lily y los gemelos. La niña lo miró instintivamente sabiendo que todo había terminado. James se arrodilló frente a ella colocando una mano en su hombro. Hannah, ya no puede lastimar a nadie, dijo suavemente. Lily asintió, su rostro serio mostraba un destello de alivio en sus ojos. ¿Qué pasa con los otros niños?, preguntó, siempre preocupada por los demás. James sonrió tristemente, pero con certeza están a salvo, están recibiendo ayuda como tú. Los gemelos jugaban en el suelo, y Emily los observaba. James sintió una paz extraña. Sabía que su lucha no había terminado. Todavía habría muchos momentos difíciles para él y para los niños que habían sobrevivido a ese infierno, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había hecho lo correcto. Había podido proteger a quienes más lo necesitaban. Había puesto fin a una red de sufrimiento, pero el camino hacia la curación, tanto para los niños como para él mismo, apenas estaba comenzando. El suave sonido de la matanza de los niños llenó la casa, un sonido que había estado ausente durante tanto tiempo. James observó desde la puerta de la cocina, taza de café en mano, mientras Lily jugaba con los gemelos en la sala de estar. Emily, sentada en el suelo con ellos, sonrió con alegría. No había visto en años. Todavía la oscuridad que había envuelto su hogar desde la muerte de su hija parecía haberse disipado, dando paso a una nueva luz, una que ni James ni Emily habían creído posible. El caos de las últimas semanas había dejado cicatrices profundas, pero también les había dado una nueva oportunidad, una nueva familia. Lo que había comenzado como un deber, encontrar a esos 3 niños abandonados bajo la lluvia, se había transformado en algo mucho más poderoso. Esos niños no estaban solo. Bajo su cuidado se habían convertido en el centro de su vida. Lily, que inicialmente había sido tan reservada, estaba empezando a mostrar más confianza, hablando más a menudo y jugando con los gemelos, como si fueran sus propios hermanos. Los gemelos a su vez trajeron una energía que llenó cada rincón de la casa. James no pudo evitar sonreír ante lo despreocupados que eran sin darse cuenta de todo lo que habían soportado. Emily había cambiado de manera notable. La mujer que una vez había estado atrapada en el abismo del dolor ahora había encontrado una razón para seguir adelante. El dolor de perder a su hija nunca desaparecería, pero ahora tenía algo más en qué concentrarse, algo para derramar su amor en los gemelos, y Lily la rescató de su propio vacío, y James observó esta transformación con una mezcla de alivio y gratitud. Una tarde, mientras los niños dormían, James y Emily se sentaron en la mesa de la cocina. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino lleno de paz compartida. James sabía que ambos estaban pensando lo mismo, pero fue Emily quien rompió el silencio. He estado pensando mucho en lo que viene después, dijo mirando su taza de té con sus manos entrelazadas. No puedo imaginar nuestras vidas sin ellos. Little y los gemelos han cambiado todo para nosotros. James asintió tomando un sorbo de su café. Había estado dándole vueltas al mismo pensamiento durante días. Los niños habían llegado a sus vidas en medio del caos, pero se habían convertido en el pilar que los mantenía unidos. Él sabía lo que Emily estaba sugiriendo, y no podía estar más de acuerdo. Tienes razón, dijo finalmente tomando la mano de Emily, son parte de nosotros ahora, no puedo ver un futuro sin ellos. Hemos pasado por mucho y lo hemos logrado, creo que es hora de hacerlo oficial. Emily lo miró, sus ojos brillando con emoción contenida. ¿Adóptalos?, preguntó ya sabiendo la respuesta. James sonrió asintiendo. Había pensado en todas las implicaciones del largo y complicado proceso legal, pero nada de eso importaba. Él sabía que estaban listos para ser la familia que esos niños merecían. Sí, él respondió, no puedo imaginar nuestra vida sin ellos. Lily ya es parte de esta familia, y los gemelos, bueno, son como nuestros propios hijos. No puedo explicarlo, pero siento que esto es lo que tenemos que hacer. Emily se inclinó hacia él apoyando su cabeza en su hombro. Ambos guardaron silencio por un momento, procesando lo que significaba esa decisión. El camino hacia la adopción no sería fácil ni rápido, pero sabían que era el siguiente paso lógico. Los niños ya no eran solo responsabilidades temporales, eran familia. A medida que pasaban los días, comenzaron a investigar el proceso de adopción. No fue una tarea sencilla, a pesar de que James era un oficial de policía. Las burocracias del sistema eran implacables y la historia de los orfanatos complicó aún más la situación. Los documentos falsificados y la red de tráfico que habían desmantelado dejaron un rastro de complicaciones legales, pero eso no los detuvo a ambos. James y Emily estaban decididos a hacer lo que fuera necesario para formalizar lo que ya sentían en sus corazones, que Lily y los gemelos eran sus hijos. El papeleo comenzó oficialmente semanas después de la redada. El proceso fue largo y agotador. Entrevistas, evaluaciones, recordatorios constantes de lo que había sucedido en el orfanato. Cada paso reforzaba su determinación de luchar por los niños. Lily, aunque todavía lidiaba con su propio trauma, se estaba adaptando cada vez más a su nueva vida. Hubo momentos en los que se aisló, cuando el peso de lo que había experimentado se derrumbaba nuevamente, pero James y Emily siempre estaban allí listos para ofrecer el apoyo y el amor que necesitaba desesperadamente. Los gemelos, por otro lado, estaban creciendo rápidamente. Todavía eran demasiado jóvenes para comprender lo que había sucedido,
pero se habían adaptado perfectamente a su nueva vida. Emily los cuidó con una dedicación que James no había visto desde los primeros años de la vida de su hija. Verla tan dedicada le dio esperanza de que el futuro sería mejor de lo que jamás había imaginado. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por los susurros ocasionales de los presentes y los suaves murmullos de los gemelos que se movían inquietos en los brazos de Emily. Lily se sentó entre James y Emily, una mirada de serenidad en su rostro que contrastaba marcadamente con la niña asustada que James había encontrado bajo la lluvia meses atrás. Hoy era el día en que todo cambiaría definitivamente. La adopción, que había sido un viaje largo y lleno de obstáculos, estaba a punto de hacerse oficial. James respiró profundamente, su corazón latía de manera constante pero fuerte. Había enfrentado situaciones tensas en su carrera como oficial de policía, pero nada lo había preparado para la emoción que sintió en ese momento. Había luchado por esta nueva familia con todo lo que tenía, y ahora el futuro que había parecido tan incierto estaba comenzando a tomar forma. El juez, un hombre mayor con una expresión amable, revisó los documentos finales. Había presenciado muchas adopciones, pero algo sobre esta familia se sentía especial. Levantando la mirada hacia James, Emily, Lily y los gemelos, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Hoy hacemos oficial algo que ya está claro para todos, dijo el juez. Sus palabras resonaron en la pequeña habitación. Esta familia ha pasado por mucho, y es evidente que estos niños tienen un hogar lleno de amor y protección. No hay duda de que han encontrado su lugar. James sintió lágrimas brotar de sus ojos, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que este era un momento que siempre recordarían. Emily, sentada a su lado, estaba en silencio, pero notó que estaba luchando por contener las lágrimas. Sosteniendo a uno de los gemelos, miró a Lily con una mezcla de orgullo y emoción. El juez firmó los documentos con un gesto firme y levantó la mirada. De hoy en adelante, Lily y los gemelos son oficialmente sus hijos. El sonido del sello del juez en el papel se sintió como el golpe final de un martillo, sellando su destino como familia. En ese momento, James sintió una paz que no había experimentado en años. El dolor de perder a su hija, un dolor que siempre estaría allí de alguna manera, ahora coexistía con algo mucho más grande. El amor y la responsabilidad de una nueva familia. No estaba reemplazando lo que tenía perdido, pero había encontrado una manera de sanar para seguir adelante, y lo había hecho no solo por él mismo, sino por los 3 niños que habían entrado en su vida bajo las circunstancias más inesperadas. Lily miró a James con una expresión que transmitía más de lo que las palabras podían expresar. Había pasado de ser una niña rota, llena de miedo, a una niña que finalmente sintió que pertenecía a algún lugar. Durante los meses que habían compartido, James había visto cómo esa niña, con un corazón lleno de cicatrices, comenzó a confiar, para abrirse, a reír de nuevo mientras se levantaban de sus asientos listos para salir de la sala del tribunal. Lily tiró suavemente de la manga de James. El gesto lo hizo inclinarse hacia ella. Gracias por todo, papá, dijo con una sinceridad que atravesó las defensas de James. La palabra papá lo golpeó como una oleada de emociones. Hasta ese momento Lily le había mostrado afecto, pero nunca lo había llamado eso. Para James era el reconocimiento de todo lo que había hecho: las noches de insomnio, las investigaciones agotadoras, la decisión de no darse por vencido. Estoy orgulloso de ti, dijo, su voz un poco temblorosa cuando respondió, y siempre estaré aquí para ti. Lily sonrió tímidamente de vuelta, pero en sus ojos mostraban una confianza que no había tenido al principio. Era el tipo de conexión que solo se podía formar a través de la lucha compartida y el amor incondicional. Emily, al ver la escena con los gemelos en sus brazos, tenía lágrimas llenando sus ojos. Su expresión reflejaba la gratitud y el amor que sentía por James. Habían recorrido un camino oscuro que los había llevado al borde de la desesperación, pero juntos habían encontrado una razón para seguir adelante. Los gemelos, que una vez habían sido frágiles y vulnerables, ahora estaban felices, sanos y llenos de vida. Cuando salieron del juzgado, el aire fresco les dio la bienvenida a un nuevo capítulo de sus vidas. Los gemelos balbuceaban y reían en los brazos de Emily, sin darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de pasar. Lily caminó al lado de James, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro no era un abismo incierto, sino una oportunidad para construir algo hermoso. Emily se acercó a James mirándolo con una suave sonrisa. Lo logramos, susurró, una mezcla de alivio y gratitud en su voz. James la miró a los ojos y por un momento vio a la mujer que había sido antes de la tragedia, pero también a la mujer más fuerte en la que se había convertido. Después se inclinó y la besó suavemente en la frente. Sí, lo logramos, respondió con todo el corazón. Mientras caminaban hacia el auto, James miró a su familia. No era la familia que inicialmente había imaginado, pero en muchos sentidos era mejor. Estos niños no solo se habían salvado de un destino oscuro, también habían salvado a James y Emily. Les habían dado una nueva razón para vivir, una segunda oportunidad para amar y proteger la vida. No sería fácil, sabía que habría desafíos, noches difíciles y recuerdos que seguirían doliendo, pero ahora enfrentan el futuro juntos, fortalecidos por el conocimiento de que habían superado lo peor. Mientras Lily tomaba la mano de James y Emily sostenía a los gemelos, la pequeña familia se dirigió hacia el auto. El sol brillaba sobre ellos y James no pudo evitar pensar que después de todo el dolor y el sufrimiento, finalmente estaban presenciando un nuevo amanecer con una mezcla de alivio y gratitud.
James entendió que, aunque el dolor de perder a su hija nunca desaparecería por completo, había encontrado una manera de seguir adelante. Ahora tenía una familia a la que proteger y amar y con ellos la posibilidad de un futuro lleno de esperanza. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos de traerla a ustedes. Si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Su suscripción significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo historias increíbles y sinceras con ustedes. Sus comentarios son increíblemente importantes para nosotros. ¿Le gustó la historia? Por favor, deje un comentario y háganos saber lo que piensa. Nos ayuda a seguir creando historias que resuenan e inspiran. James vio a Lily y los bebés jugar en la alfombra. Sus sonrisas radiantes bajo la cálida luz del sol. Un sentimiento de felicidad se extendió dentro de él mientras presenciaba el renacimiento de una familia que no sabía que necesitaba hasta que aparecieron. La casa una vez estuvo inmersa en silencio y la tristeza ahora estaba llena de risas y alegría. Emily entró en la habitación trayendo consigo el aroma de la cena cocinándose. ¿Qué están haciendo todos?, preguntó con los ojos brillantes cuando vio a los niños. ¿Necesitan ayuda? Estamos jugando, exclamó Lily. No quiero parar. James se volvió hacia Emily notando que su rostro se había transformado de fatiga a una sonrisa. Parece que necesitamos más sillas, bromeó, o tal vez una mesa más grande para nuestras reuniones familiares. Emily se rió y una sensación cálida lo invadió. Habían enfrentado días difíciles, pero ahora habían encontrado luz en algún lugar de la oscuridad del dolor. Haré que eso suceda y tal vez incluso una gran mesa de cena. Estuvo de acuerdo. James asintió con la cabeza. Su corazón se llenó de esperanza. No solo habían rescatado a 3 niños, esos niños los habían salvado brindándoles una razón para vivir y una segunda oportunidad para construir una nueva familia. A pesar de que las cosas habían mejorado, James no podía deshacerse de la preocupación por el pasado de Lily y los posibles efectos que podría tener en ella. Se tomó el tiempo para hablar con ella preguntándole sobre su vida antes, sobre sus miedos y sueños. Él sabía que construir una relación fuerte requería crear un espacio seguro para que ella compartiera. ¿Puedes contarme sobre el pasado de Lily? ¿Orfanato? James preguntó un día mientras estaban sentados en el sofá. Lily dudó, pero al ver la sinceridad en los ojos de James, se sintió lo suficientemente segura como para abrir el orfanato. No era un buen lugar. Lily comenzó con su voz suave, pero llena de pintura. Hubo momentos en que la señorita Hannah no nos trató bien. Siempre tenía miedo de volver allí. Ya no tienes que tener miedo. James le aseguró que estás aquí conmigo, y nadie puede hacerte daño de nuevo. A medida que pasaba el tiempo, Lily y los bebés se sentían más cómodos en su nuevo hogar. Comenzaron a participar en actividades al aire libre con James guiándolos, en picnics, jugando en el parque y disfrutando de momentos simples como hacer una barbacoa en el patio trasero. Realmente amo esta nueva vida, dijo Lily un día mientras miraban la puesta de sol. Su corazón se llenó de una sensación de libertad y alegría. Un día, James decidió realizar una pequeña ceremonia para celebrar la llegada de Lily y el bebé a la familia. Invitó a amigos cercanos y colegas a compartir esta alegría. No somos solo una familia, somos un equipo. James proclamó durante la ceremonia que enfrentaremos todos los desafíos juntos para construir un futuro lleno de amor y apoyo. Lily y los bebés miraron hacia arriba con ojos llenos de esperanza. Habían encontrado un verdadero hogar donde el amor y la protección siempre serían primordiales a pesar de las mejoras. James no pudo evitar preocuparse por el pasado de Lily y los efectos que podría tener en ella. Continuó entablando conversación con ella y le preguntó sobre su vida anterior, sus miedos y sus sueños. Sabía que construir un vínculo sólido requería un espacio seguro para que ella compartiera. James y Emily también participaron en sesiones de terapia para los niños. Buscaron ayuda de profesionales para asegurarse de que Lily y los bebés pudieran superar los traumas pasados. Estas sesiones ayudaron a la familia a acercarse y tanto James como Emily pudieron sentir el progreso dentro de los niños. Una noche, durante una sesión de terapia grupal, James escuchó mientras Lily compartía sus miedos. Tengo miedo de que alguien me deje de nuevo. Confesó que las lágrimas corrían por sus mejillas. James sintió que se le rompía el corazón al escuchar sus palabras. Tomó la mano de Lily y dijo, nunca te dejaré, lo prometo. A medida que pasaba el tiempo, Lily y los bebés se sentían cada vez más cómodos en su nueva familia, comenzaron a participar en actividades al aire libre. James los llevaba a picnics, salidas divertidas al parque, y disfrutaban de momentos simples, como asar a la parrilla en el patio trasero. Un día, James decidió realizar una pequeña ceremonia para celebrar la incorporación de Lily y los bebés a la familia. Invitó a amigos cercanos y colegas a compartir esta alegría. No somos solo una familia, somos un equipo. James proclamó durante la ceremonia que enfrentaremos cada desafío juntos, construyendo un futuro lleno de amor y apoyo. Lily y los bebés miraron hacia arriba con ojos llenos de esperanza. Habían encontrado un verdadero hogar donde el amor y la protección siempre serían primordiales.
James sabía que, aunque su viaje había enfrentado muchos desafíos, habían triunfado, no solo habían salvado a los niños, sino que también habían encontrado un nuevo propósito para sí mismos, sus vidas ahora estaban llenas de luz, todo a partir de una decisión valiente, una decisión basada en la compasión y la humanidad. A medida que pasaba el verano, James y Emily sintieron cada vez más el vínculo dentro de su familia, los cálidos días soleados fluyó y la casa se había convertido no solo en un refugio sino en un verdadero hogar, un lugar donde el amor y el compartir se convirtieron en las cosas más importantes. Una tarde, James decidió llevar a toda la familia a visitar un zoológico cercano. Esta era la primera vez que Lily y los bebés experimentarían algo tan alegre. Prepararon bocadillos ligeros y trajeron juguetes prometiendo un día lleno de diversión. No puedo esperar a ver a los leones, exclamó Lily, con los ojos brillantes, y te llevaré a ver a los monos, respondió James, sintiendo su corazón cálido al ver su emoción. Cuando llegaron al zoológico, la risa y el parloteo resonaron en todas partes. Se movieron de un recinto a otro maravillándose de los diferentes animales. James y Emily a menudo compartían historias divertidas, sintiendo la paz que la familia les había traído. En el recinto de las jirafas, James se inclinó y le dijo a Lily: ¿ves estas jirafas? Son hermosas, son tan altas que pueden alcanzar las ramas altas. Desearía poder ser tan alto como ellas. Lily se rió, y James no solo vio un sueño en sus ojos, sino también una creencia en su futuro. Después del recorrido encontraron un lugar bajo la fresca sombra de los árboles para disfrutar de los bocadillos ligeros que tenían. Emily preparó el sándwich y la fruta mientras Lily y los bebés disfrutaban de su comida juntos. Estoy muy feliz, dijo Lily con su rostro radiante. Así que nosotros también, respondió James, sintiéndose feliz al verla sumergirse en esta nueva vida. Aunque los momentos felices estaban pasando, James todavía sentía una ligera preocupación en su corazón. Sabía que las cicatrices del pasado todavía estaban allí y que tomaría tiempo para que Lily y los bebés realmente las superaran. Decidió ser siempre un compañero confiable, creando un espacio seguro para que compartieran cualquier dolor que aún pudieran llevar. Después del viaje al zoológico, el vínculo entre James, Emily, Lily y los bebés se hicieron más fuertes. Habían pasado por momentos difíciles juntos, y ahora cada uno de ellos sentía el amor que la familia había traído. Una noche, mientras toda la familia estaba sentada junta viendo una película, James notó la luz en los ojos de Lily mientras se reía de las escenas divertidas. Se dio cuenta de que había logrado lo que siempre soñó, de crear un lugar donde los niños pudieran reír, sentirse seguros y amados. Un sentimiento de felicidad lo llenó, y supo que no importaba lo difícil que pudiera ser la vida, esta familia siempre estaría unida. Habían superado las tormentas más grandes juntos, y ahora una nueva luz comenzaba a brillar en sus vidas. A medida que se acercaba el otoño, el clima se volvió más fresco, y James decidió que era hora de crear momentos más memorables para la familia. Planeó un viaje de campamento para el fin de semana donde todos pudieran conectarse con la naturaleza y disfrutar de actividades al aire libre. Vamos a acampar este fin de semana, James anunció a la familia una noche. Los ojos de Lily se iluminaron y saltó de emoción. Increíble, podemos asar malvaviscos, Lily exclamó, su emoción clara en su rostro, y haremos caminatas en el bosque. Y contemplaremos las estrellas por la noche, James, agregó. Emily sonrió sintiéndose feliz de ver el entusiasmo de su hija. Cuando llegó el fin de semana, la familia comenzó a prepararse para el viaje, empacaron su equipo, trajeron una estufa de campamento, comida y mantas para sentarse afuera. Cuando llegaron al campamento, el aire fresco y los sonidos de la naturaleza hicieron que todos se sintieran en un mundo completamente diferente. Cuando se puso el sol, James asó malvaviscos en la fogata con los bebés. Su risa hizo eco en la quietud del bosque. Quiero asar mi malvavisco hasta que esté dorado y crujiente, dijo Lily, tratando de evitar que su golosina se queme. Puedes hacerlo, solo ten paciencia, la animó James, sintiéndose orgulloso de su entusiasmo. Por la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, se acostaron juntos sobre mantas mirando las estrellas. James compartió historias sobre las constelaciones y las leyendas asociadas con ellas. Quiero pedirle un deseo a una estrella fugaz, exclamó Lily con los ojos muy abiertos en la tenue luz del cielo. Deseo que todos sean felices. Eres realmente amable, dijo James, sintiéndose orgulloso de ella. Ese es un deseo maravilloso. Cuando regresaron del campamento viaje, James sintió una profunda sensación de paz. El viaje había creado hermosos recuerdos, fortaleciendo su vínculo. Se dio cuenta de que estas experiencias no solo ayudaron a Lily y a los bebés a sentirse más seguros, sino que también solidificaron su relación entre ellos. En los meses siguientes, sus vidas continuaron con emocionantes actividades familiares, desde caminatas en el parque hasta acogedoras noches de películas en casa. Comenzaron a establecer una nueva rutina donde el amor y el cuidado mutuos se convirtieron en los valores fundamentales de su vida diaria. Una noche, mientras la familia cocinaba junta la cena, Emily miró a James con ojos llenos de amor. Gracias por estar siempre aquí y hacer que esta familia sea tan maravillosa, dijo, y James sintió el amor en cada palabra. Somos todos mi amor, James respondió abrazándola y sintiéndose más feliz que nunca. Hemos construido esto juntos, y sé que continuaremos creando cosas aún más hermosas. Gracias por acompañarnos en este viaje de
Historias de ayuda, amor o historias de hacer todo lo posible para ayudar a alguien necesitado que toca tu corazón como el mío. He seleccionado otra historia inspiradora que sé que te gustará. Por favor, haz clic aquí para ver la siguiente.